Y a la señora le gustó tanto mi actitud de valentona, de dar la cara y eso, que me dijo, pues te voy a invitar de castigo al grupo de teatro para que participes. Y me quedé ahí y desde entonces pues no he dejado pues sí, de hacer teatro y de participar del quehacer escénico y sobre todo pues en específico de la actuación. Las mejores actuaciones son aquellas en donde lo que tú necesitas decir y lo que está diciendo el montaje o el texto coinciden, porque inevitablemente sale la verdad interna y se comunica a través de toda la puesta en escena. Y no pasa con todos los procesos creativos. En juzgar las cosas nos aleja de ellas y se nos vienen encima. Entonces yo lo que he ido intentando, porque por muchos años digo, hice mucho teatro y juzgaba el trabajo de la cámara y sobre todo la televisión. Y eso me alejó por muchos años de la televisión y hoy en día es algo que me interesa realmente porque veo que es una manera de llegar a muchas más personas, de comunicar otros valores. Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast de Voces y Desafíos. Y como siempre, ya saben que tenemos historias relevantes, historias de éxito, que a través de contar los invitados todo lo que han hecho a lo largo de su trayectoria, pues te pueden motivar a que tú también lo puedas hacer si es que deseas incursionar en alguno de estos ámbitos, ya sea el medio del cine, ya sea el medio del deporte, o bien en el emprendimiento o cualquier otro proyecto que tengas. Y bueno, en esta ocasión tenemos pues un actor que también se llama creador de historias y es creador de historias en cine, en teatro, en series, en diversos proyectos que ha estado involucrado. Y bueno, pues sin más preámbulo, dejemos que nos cuente un poquito más de su historia. Tomás Rojas, bienvenido. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto, muy agradecido por este espacio y pues tener la oportunidad de platicar y ver qué dimensiones creativas aparecen en este juego de la palabra. Seguramente muchísimo con toda tu experiencia. Y bueno, pues me gusta comenzar con una pregunta clave, porque desde ahí se desemboca todo, la raíz de dónde inicia tu proyecto hasta el día de hoy. Y es, pues, ¿cómo era el niño Tomás? ¿Eras un muchacho desastroso o eras tranquilito? ¿Ya te dedicabas a la creación de algo, el arte? ¿Cómo era tu niñez, Tomás? Pues fíjate que es muy curioso cómo desde niño me acercó la vida o el destino al quehacer escénico, porque yo crecí en La Paz, Baja California Sur, y de niño iba a la primaria, y de la primaria, dado que mi madre salía 2 horas después de lo que salía yo de la escuela, ella del trabajo salía 2 horas después, entonces nos íbamos los niños caminando de la primaria a una biblioteca que había al lado, y en esa biblioteca pues convivíamos y hacíamos juegos y sobre todo destrozos. Y un día nos pusimos a rayar las paredes de la biblioteca con los mangos pintaban y rayamos las paredes, hicimos un montón de desastres ahí. Y la señora de la biblioteca, que en ese entonces se encargaba de ahí, tenía por esposo el que era el director del teatro de la ciudad de La Paz, que es donde yo crecí. Y pues preguntó a todos los jóvenes, nos preguntó y nos dijo, bueno, díganme quién fue el responsable de todo esto. Y yo dije, bueno, pues fui yo. Y a la señora le gustó tanto mi actitud de valentona, de dar la cara y eso, que me dijo, pues te voy a invitar de castigo al grupo de teatro para que participes. Y me quedé ahí y desde entonces pues no he dejado pues sí, de hacer teatro y de participar del quehacer escénico y sobre todo pues en específico de la actuación. Ahí me quedé muchos años desde niño hasta que acabé la preparatoria en ese grupo que se llama Grupo Artístico y Cultural La Palomilla. Y acabando la preparatoria decidí irme a la Ciudad de México a estudiar actuación en la Casa del Teatro con el maestro Luis de Tavira. En ese entonces era un proyecto nuevo, la Casa del Teatro, en donde se conjuntaban todos los grandes directores de escena del país, que en ese entonces pues los directores eran como las cabezas sagradas, ¿no? Quienes tenían la luz que repartirle a todos los jóvenes aprendices y estudiantes como lo éramos nosotros. Y tuve la oportunidad de trabajar con todos esos maestros, conocí los grandes autores de la literatura dramática, los representé,
Caminé pues muchas cosas en la formación actoral y de ahí al terminar en el año 2000 finalmente pues ya accedí a la vida profesional y lo mismo, me dediqué al teatro por muchos años, muchos años. Hice Boyce, hice La Otra Vuelta de Tuerca, hice un montón de personajes en el teatro. Y después de varios años dije, no, pues a ver, ahora quiero incursionar en el cine y empezar a hacer cine formalmente. Y desde entonces, pues vamos, ya también hemos caminado bastantes películas y bastantes personajes muy hermosos. Y bueno, pues aquí estamos, contentos y felices de seguir en el camino de la creación y de la expresión artística. Maravilloso. ¿Y cómo de un castigo, ¿no? Nace una carrera y pues una pasión? Porque lo poco que pude ver dentro de la investigación, pues te apasiona lo que haces, te apasiona como bien dices, crear personajes, el darle vida en diferentes historias a partir de un castigo, ¿no? Que en lo particular a mí me hubiera encantado tener un castigo de esos, ¿no? Porque desde niño igual me llamaba la atención todo este mundo, pero pues a veces no se da, o en la familia no es como que alguien te pueda guiar. Cuando tú llegas a estas clases, ¿qué es lo que te gusta? ¿Por qué decides quedarte? Porque pues bien, tenías la opción de no ir, tenías la opción de ir unos días y ya no volver. ¿Qué te atrapó? ¿Qué hizo que tú te quedaras en ese mundo? Pues por un lado como la sensación de comunidad, ¿no? De que había un equipo, de que había una cierta cantidad de personas que pues que la pasábamos muy bien, ¿no? En el proceso de creación de las puestas en escenas, el equipo era fundamental. Y los amigos, las risas. Y por otro lado, la experiencia con el público. Empezamos con una pastorela, fue lo primero que hicimos, y fuimos por todo el estado a las distintas comunidades. Entonces la experiencia pues eso, de intercambiar tu, pues, tu energía, sobre todo con el espectador y salir enriquecido después de esa experiencia me resultó fascinante. Entonces, pues yo diría que esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la creación de una comunidad y el encuentro con otros, y por otro lado, la experiencia escénica pues que es fascinante. Bien, ahora tú estudiaste pues en la Casa del Teatro. ¿Qué impacto tuvo en tu formación? ¿Qué tan fundamental fue tu paso por la Casa del Teatro? Como te digo, yo venía pues de la provincia, venía del mar, de un sinnúmero de cosas pues que no tenían nada que ver con la vida de la ciudad y más con la naturaleza dramática de la vida. Y pues la escuela lo que quería era despertar en nosotros, pues, el instinto dramático, que decirlo es decir, pues, la naturaleza del conflicto que hay en nosotros, el arte de la crisis es definido el drama. Entonces, pues sí, empezaron a generar fuertes crisis en mí. Y yo era muy joven, tenía 18 años. Y en ese sentido fue bastante duro porque era una invitación a crecer y a hacerse hombre de manera rápida, ¿no? El maestro decía que era una síntesis. El proceso de formación era un catalizador de contenidos, era una síntesis de contenidos. Entonces, pues tuve que crecer muy rápido. En 4 años mi vida se potenció y tuve muchas crisis muy fuertes a nivel emocional, pero también pues comprendí esto tan importante que es entender la naturaleza de la crisis, que finalmente la crisis es como el crecimiento, ¿no? Donde hay crisis hay crecimiento, hay desarrollo, hay evolución. Y esa Claro. fue, creo yo, la mayor enseñanza del proceso de formación en la Casa del Teatro, amén de toda la técnica que también me enriqueció de una gran manera. ¿Consideras que una de las características importantes para un actor es el buen manejo de las emociones, el buen control emocional? Sí, sí, o sea, yo pienso que al decir esto del buen manejo emocional, el buen control emocional, es decir, que sea capaz de conocerse a sí mismo. Creo que actuar es conocerse, sin duda. Ok. Es un proceso fundamental y conocerse pues implica saber dónde están tus resortes emotivos, saber cuáles son las cosas que hoy en tu vida están resonando adentro de ti, cuáles son pues
un maestro dice, tu caja negra, ¿no? Que contiene toda tu verdad, toda tu oscuridad, pero también toda tu luz. Y eso, para eso hay que conocerse uno mismo y saber dónde está. Y los personajes llegan los personajes para invitarte a caminar esos recorridos personales que están pendientes también. Claro. Y bien, bueno, mencionabas que comienzas pues en obras de teatro, tengo aquí pues algunas que pues aparecen en tu historial, ¿no? Como Gotas de piedra sobre aguas calientes, El viaje al corazón, que esta la, la, la produces tú, ¿no? ¿Cómo llega a ese punto donde pues tú empiezas como actor y cómo es que tú te conviertes en productor de esta obra también? Es que uno como actor es delicado, ¿no? En ese sentido, cuando hablan el actor es un creador o es un intérprete. Normalmente como actor te llegan los proyectos y la gente llega y te dice, oye, pues yo quiero hacer este montaje, me gustas tú como actor, quiero que tú hagas este personaje. Y la mayoría de los proyectos llegan así, en donde pues uno responde a las necesidades y búsquedas de otros, ya sea de un director, ya sea de un productor o ya sea inclusive de otra cantidad de personas. Y llegué a un momento de mi vida en donde dije, no, pues es que ya quiero empezar a hacer también lo que yo tengo necesidad de hacer. Las mejores actuaciones son aquellas en donde lo que tú necesitas decir y lo que está diciendo el montaje o el texto coinciden, porque inevitablemente sale la verdad interna y se comunica a través de toda la puesta en escena. Y no pasa con todos los procesos creativos. Entonces yo dije, bueno, es momento también de comenzar yo a tomar decisiones sobre lo que quiero hacer como actor sin estar a la expectativa de que otros tomen esa decisión. Y es por eso que caminé en este camino de la producción escénica. También pues, que tienes más de 20 años, o veintitantos años como actor, ¿no? Has participado en muchísimos proyectos que la verdad es que es difícil que nombremos todos. Sin embargo, pues algunos de ellos son Enemigo Íntimo, Señoras Acero, Mis Reyes contra Godines 2, A través del silencio, El Club de los Idealistas que protagonizaste, ¿no? Y aparte fue una etapa complicada que fue en pandemia cuando ya la lanzan, ¿no? Al público. Eh, La dictadura perfecta, que también tuvo pues bastante audiencia, una muy buena película. Y bueno, recientemente Hombres Íntegros, que ya iremos desglosando poco a poco cómo va esta parte. Al tú estar trabajando con personajes, o más bien dicho, directores, ¿no? De gran talla, ¿qué aprendizajes les has tenido a estos grandes directores como Luis de Tavira, José Caballero, entre otros? Pues sin duda esta dimensión que tiene el arte, ¿no? Que tiene la exigencia artística, que sí tiene que ver con la excelencia. Eh, Pues esto de que no puede ser menos del máximo. No puede uno dar menos de lo máximo que uno puede dar. No puede uno estarse acomodando en la propia mediocridad. Y eso parece, decirlo es fácil, pero realmente vivir constantemente delante de cada proyecto ante esa exigencia no es sencillo, pues eso, porque constantemente necesitamos estar acomodándonos en lo que nosotros somos. Y creo que esa fue la gran enseñanza de la mayoría de los maestros a los que me enfrenté, ¿no? Como directores siempre exigiéndote eso, dar tu máximo, dar tu plus, llegar a ese lugar en donde ni siquiera tú mismo crees que puedas llegar. Y es un gran apoyo, inclusive con Alex, ¿no? Con Alex también, que es el director de Hombres Íntegros, también tuve esa oportunidad de reencontrarme con esa verdad de, no, cabrón, o sea, todavía puedes llegar mucho más de lo que tú estás creyendo que puedes llegar. Y creo que eso es fundamental, no solo para uno como artista, sino en la vida. Todos tenemos que estar conscientes del gran potencial que tenemos ahí adentro y dispuestos a explotarlo constantemente. Claro, y en esta exploración también donde tú puedes o tienes la oportunidad de poder disfrutar como actor, como productor, ¿qué te gusta más? ¿Qué te apasiona más? O sea, me apasiona el hecho escénico, ver la vida de la escena o vamos, del cine, ¿no? De la pantalla, de la puesta en cámara. Pero sin duda la actuación, ¿no? O sea, poder encarnar la vida o las fuerzas que implican
otro ser distinto a mí y luego poderlo compartir con un espectador me parece algo fascinante. La verdad me provoca una alegría profunda cuando logro hacer eso. Claro, además que pues es cambiante y es constante dependiendo del proyecto, ¿no? Tienes que encarnar y además vivir las emociones de cada personaje que es distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo se controla? Digo, no sé qué tan real sea esa parte de que el personaje te puede comer, porque se ha dicho, ¿no? Que algunos personajes terminan saliendo del foro y siguen siendo el personaje. No sé qué tan real sea. Si lo es, cómo poder tener esa capacidad de diferenciar el ya salir a la vida real o quedarte en el personaje. Y pues es una pregunta que luego yo veo que hacen constantemente a los actores y veo que algunos dicen que no, que nada que ver, o sea que uno tiene su vida profesional como la tiene un abogado y no confunde las fronteras. Sin embargo, en mi experiencia, cuando uno está creando un personaje, uno está invocando una fuerza, uno está invocando una energía, uno está invocando una conciencia distinta de la que uno es. Y creo que esa invocación sí empieza a repercutir en la realidad porque es de donde estás nutriéndola. Comienzas a ver cosas que no veías en la cotidianidad. O sea, comienzas a ver, vamos, si tu personaje es, no sé, eh, Boisek, ¿no? Boisek es un militar que está en una crisis psicológica porque está presionado por un doctor que está haciendo experimentos con él y su mujer empieza a serle infiel con el tambor mayor del ejército. Y entonces toda esa vida y lo que implica empiezas a verlo en la realidad, porque es lo que necesitas extraer de la realidad para poder crear la verdad escénica. Y Claro. inevitablemente se empiezan a cruzar los cables. Pero pues está la conciencia del actor, de que dices, pues sí, dice un maestro, dice, la diferencia entre el loco y el actor es que el actor sabe, es la única diferencia, es decir, el loco no sabe que está loco y el actor sí sabe que está loco. Claro. Es decir, el actor ya soltó, el actor sigue teniendo un pie en la realidad y el loco soltó ese pie. Y ese pie en la realidad sí nos permite pues constantemente estarnos limpiando. Yo hago práctica de yoga, de meditación, de respiraciones profundas antes y después del proceso creativo para, pues eso, para no andar cargando con malas vibras. Y sí, sí tienes toda la razón porque, o sea, yo digo, no me dedico a lo mismo que tú, pero soy nutriólogo. Al final de cuentas, aunque puedo estarme yo comiendo unos tacos de tripa, porque es una realidad que sí me los vamos a comer, porque el hecho de ser nutriólogo no quiere decir que no comamos similar a los demás, pues sí me lo estoy comiendo, pero estoy consciente que eso no está bien y estoy consciente que es una cantidad de calorías grande. Y lo mismo que mencionas, ¿no? Estás consciente de un lado, pero el otro lado no necesariamente. Entonces, sí, se entiende perfecto. Entonces, sí, tienes que trabajar justamente. Y de hecho, sí veía ahí en tu perfil de Instagram pues, que trabajas mucho con la respiración, los estiramientos, ¿no? Estás en la playa haciendo estiramientos, y sí lo ocupas de manera cotidiana y sí te descarga, sí te libera. Sí, sí, sí libera, pero y no, no solo eso. Hay un trabajo que yo descubrí cuando estaba terminando la formación que le llaman danza Buto. La danza Buto es una danza japonesa que surge bueno, eh, después de la caída de las bombas y surge como respuesta de eso, pero en realidad es una invitación a explorar formas profundas y distintas de la conciencia humana. Y ese proceso, ese trabajo de la danza Buto a mí me ayudó muchísimo a entender la actuación porque me abrió las puertas al juego interno de la creación de otros. Ellos sí hablan de la entrada de presencias al interior, ¿no? De la invocación y es impresionante el trabajo que hacen los japoneses. Entonces, hay todo un entrenamiento y todo un trabajo de disponibilidad fundamental para acceder a esos mundos. Buto quiere decir, le llaman la danza de las tinieblas. Y entonces es una danza en donde invitan al resurgir de los muertos de alguna manera, ¿no? Obviamente todo esto desde su visión poética y técnica, pero también me ha servido muchísimo porque lo que hace el Buto es que empieza a abrir el cuerpo para la entrada de estas fuerzas y estas energías que no necesariamente son las que uno está manejando
en el camino de su vida. Entonces no solo es para salir, sino también para entrar que sirve este trabajo. Claro, y justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Que, ¿qué relación tiene la danza Butó con la colaboración de teatros y marionetas, Bread Puppet Theater? ¿Son proyectos muy distintos a lo tradicional? ¿Tienen alguna relación entre sí? ¿O es diferente? Vamos, son cosas que llegaron en distintos momentos de mi vida, pero sin duda están conectados por la esencia de la creación, ¿no? Hay un artista escénico de los 60, 70 que se llama Tadeusz Kantor, que tiene un teatro que se llama el Teatro de la Muerte, curiosamente. Y él trabaja con una dimensión plástica todo el tiempo, todo es plasticidad y él en realidad es un artista plástico. Y el maestro Peter Schumann, que es el creador del Bread and Puppet Theater, que realiza estas mojigangas gigantes que están en Glover, Vermont, parte mucho de Tadeusz Kantor. Y lo que hace Tadeusz Kantor es eso, busca dice él, que el espectador no olvide que la muerte es la última cerradura de la puerta, que no hay un regreso. Y entonces constantemente lo que quiere, y de igual manera lo hace el Bread and Puppet, es recordarle al espectador que la muerte está próxima y que tenemos que aprovechar la vida pues para vivirla. Y desde ahí se conecta con la danza buto, porque los personajes en Tadeusz Kantor son constantemente personajes que están muertos. Tiene total sentido, es muy interesante ese enfoque. Ahora, recapitulando la parte de la producción de El viaje del corazón. ¿Cómo llega a este proyecto? ¿Cómo te inspiras para darle vida a una de estas historias, a este tipo de historia? Y mira, yo empecé ese proyecto, yo estaba trabajando justamente con una mujer maravillosa que se llama Ireli Vázquez, que es una creadora excelente, una directora de escena y una dramaturga escénica brillante. Estábamos trabajando justamente con la danza buto, estábamos teniendo espacios de entrenamiento, decíamos queremos bailar, queremos entrenar. Y a partir de este entrenamiento fue que dijimos, bueno, ya llevamos, nos echamos como un año y medio entrenando juntos. Bueno, vamos a llegar a un resultado, vamos a crear una pieza escénica. Y cuando estábamos en esas, yo tuve un sueño con mi hijo en donde los dos estábamos como parados en una piedra, los dos con unas alas enormes, dispuestos a emprender el vuelo delante de un como acantilado gigante. Y el día que tuve ese sueño, me encontré con un libro para niños, un libro que se llama Ícaro en el corazón de Dédalo, que es una belleza de una mujer italiana que está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Y me puse a leer ese libro y a partir de ese libro fue que hicimos El viaje del corazón, que en realidad es una pieza escénica para niños, padres, madres, niñas, para la familia, eh, que habla del mito de Ícaro y Dédalo, que es bellísimo, es una metáfora bellísima sobre la relación entre padre e hijo. Esta, Y de esta, ahí, esta- Perdón, sí, sigue, no, sigue, no, sigue. no, y de ahí salió la pieza y nos ha ido, nos fue maravilloso, quedó bellísimo el espectáculo. Hoy en día ya no estaba la puesta en escena. No, ya decidimos pararla porque implicaba mucho esfuerzo. Es que el Claro, teatro es apasionante y es maravilloso, pero el teatro no es como el cine, en donde creas pues la obra y ahí está, y la obra empieza a volar sola, ya no necesitas cargar con toda la tropa, pero el claro. teatro sí necesitas llevar a toda la tropa a todos lados, estar manteniendo, y bueno, pues ese espectáculo lo creamos en 2018. Y también igual se nos llegó la pandemia, en medio se nos cruzó y resistimos y en 2023 decidimos finalmente cerrar las puertas al viaje del corazón por los caminos también. La directora tuvo una hija, yo me vine a vivir a La Paz, Baja California, entonces los caminos se bifurcaron y de ahí tomamos esa decisión. Claro, sí, tienes toda la razón, porque cuando se graba, pues ya ahí está. Sin embargo, el hecho del teatro es estarlo replicando y implica esfuerzos físicos, económicos, una gran producción, entonces sí se entiende perfectamente. Muy bien. Ahora bien, de diversos proyectos que has tenido, ¿qué diferencias en sí encuentras al trabajar entre cine? Ya mencionaste parte, ¿no? De la diferencia entre hacer cine y hacer teatro. Entre el cine, la televisión y el teatro, eh, ¿hay alguna diferencia más notoria todavía?
Y si tienes alguna preferencia por hacer cualquiera de estos proyectos. En este momento de mi vida yo estoy enfocado en el trabajo con la cámara, en específico en el cine. Ujú. Eh, Siento que como actor en teatro logré llegar a unas dimensiones artísticas muy valiosas, muy reconocidas, con distintos personajes. Y quisiera poder lograr ese trabajo de esa calidad artística delante de la cámara en el trabajo del cine. Es ahorita como el objetivo que traigo, poder encontrarme un personaje, encontrarme un guión, encontrarme un director que me permita realizar como actor la sutileza y profundidad que he logrado hacer como creador dentro del teatro. Ajá, Ok. ese es un objetivo que traigo claro. Con respecto a las diferencias más grandes, es eso, ¿no? Lo que me comentabas entre el teatro y el cine. Pues sí, yo las estoy descubriendo, ¿no? Sin duda, Ujú. el cine tiene que ver yo pienso que tiene que ver con el volumen, y el volumen me refiero como al tamaño del trabajo, del gesto o del trabajo expresivo. Como la cámara es muy intrusiva, es Claro, muy penetrante, el trabajo sí implica cierto manejo distinto de la expresividad del gesto y lo voy descubriendo apenas. Sobre todo con Alex empezamos a hacer un trabajo muy sutil con relación al manejo de la energía, es decir, no intentar que sea el gesto de la cara o el gesto el que expresa, sino que sea la energía que está alrededor del cuerpo la que expresa eh, lo que el personaje está intentando decir o lo que le está aconteciendo al personaje. Y en ese sentido, pues es muy interesante, ¿no? Sí, 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 es muy padre. claro. Claro, sí, sí, sí me contó eso Andrés, que ya más adelante hablaremos, que es el hijo, ¿no? Es el hijo de tu personaje, ¿no? Alf. Sí, sin duda. A otras producciones, como por ejemplo La Dictadura Perfecta y El Club de los Idealistas, ¿no? Que eres parte protagónica, eh, interpretas papeles con temáticas sociales y personales que son muy profundas. ¿Qué tanto te identificas con estos personajes, Tomás? Pues bastante. Vamos, es de pues sí, de una gran ocasión poder coincidir con lo que el autor o el director o el guionista están intentando expresar sobre la realidad social y lo que tú piensas. Eh, Y pues en varios proyectos he tenido esa oportunidad, es decir, que dices, es que yo es lo que quiero decir, justamente eso es lo que yo quiero expresar. Yo creo que el mundo es así, tendría que ser así, tendría que transformarse de esta manera. Aquí están los cambios que se están proponiendo y esa es una gran fortuna. Como actor somos una especie de mediums, o sea, estamos dispuestos a que se exprese y se hable, ¿no? O sea, hay otros proyectos en donde no necesariamente se está diciendo, o inclusive tu personaje no está expresando lo que realmente tú estás convencido que es el mundo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es importante como actor sea capaz de abrir las puertas y enfrentarse a lo que están queriendo decir otros, sin el juicio de lo que uno en su visión solitaria o egoísta cree que es. Entonces, no sé si soy claro, o sea, son como esas Sí. dos vertientes, ¿no? Claro, claro. Digo, el actor en sí normalmente puede aceptar un papel más por una cuestión de gusto, de deseo de hacerlo, pero no por una cuestión de juicio de, no, es que ese tipo de papel siento que no es bueno. O sea, no, digo, creo, tal vez haya actores que sí lo hagan, pero creo que, y por lo que entiendo, el actor no debe de juzgar el personaje, simplemente si te gusta realizarlo, lo vas a hacer, pero sin emitir un juicio de si está bien o está mal, ¿es correcto? Pues sí, pero fíjate, yo pienso que no solo el actor, sino en realidad en la vida. O sea, parece ser que en la vida el juicio no nos sirve de nada. Juzgar las cosas nos aleja de ellas y se nos vienen encima. Entonces, yo lo que he ido intentando, porque por muchos años, te digo, hice mucho teatro y juzgaba el trabajo de la cámara y sobre todo la televisión. Ok, Eh, y eso me alejó por muchos años de la televisión y hoy en día es algo que me interesa realmente porque veo que es una manera de llegar a muchas más personas, de comunicar otros valores.
Entonces, pienso que el juicio lo estoy intentando, no solo como actor, sino como individuo, alejarme de ello y es un gran trabajo interior serio. Claro, entiendo. Oye, ¿y es normal entre ustedes, por ejemplo, que existan así bandos? Digo, yo sé que tanto ustedes de cine también pues actúan en teatro. No sé si todos tengan la misma capacidad de hacer ambas, pero he visto algunos que otros que es como que se encasillan más en teatro, otros como que más en cine. ¿Existen estos bandos? Te lo pregunto porque, por ejemplo, no sé qué ejemplo te puedo poner. También, yo que soy luchador profesional, en cuestión de hablando de las máscaras y esta parte de la cultura mexicana, con respecto a los luchadores olímpicos de competencia, de ir a los olímpicos, valga la redundancia. Existe una diferencia bastante grande porque el luchador profesional pues tiene diferentes disciplinas dentro de la lucha libre, por eso es lucha libre, y el olímpico es olímpico y es solamente competitivo a nivel nacional e internacional, y se ofenden los olímpicos y los confunden con los de mascarita. ¿Sucede esto entre el teatro y los de cine? Pues sí, sí, sí sucede, porque se crean comunidades, ¿no? Como hablamos, o sea, la comunidad de la gente de teatro, pues es una comunidad y no todas las personas que pertenecen a esa comunidad se aíslan, pero en general la comunidad tiende a ser, pues eso, a segregarse, ¿no? Como a juntarse y creer que solo pertenece a ellos la realidad. Y con el cine pasa un poco lo mismo. Son dinámicas distintas, son caminos distintos de alguna u otra manera, convergen, tienen puntos de convergencia. Y con la televisión pasa lo mismo. Pero el actor sí tiene la posibilidad o sea, vamos, actuar, se actúa en cine, se actúa en televisión y se actúa en teatro. Yo Mm, pienso, y lo que he ido descubriendo, es que el actor es actor en todos lados, si es actor, tendría que serlo. Y yo antes, claro. te digo, pertenecía a esa segregación, pero hoy en día intento como transitar todos los puntos de conexión porque sí necesito de los otros trabajos hermanos, por decirlo de alguna manera, pero la naturaleza de las comunidades sí es aislarse de alguna u otra manera. Claro, ahora mencionabas que te has dado cuenta que pues el hecho de que hagas cine, pues tienes por el close-up como se notan más las expresiones faciales. Y lo que puedo entender es que tal vez en el teatro influye todo, ¿no? Además de la gesticulación, la corporalidad, noto que son más agresivos los movimientos o se maneja igual. En realidad ya depende del estilo del actor. Sin duda el teatro demanda esto que dices, porque pues no es lo mismo que tengas un espectador que está en la butaca 500 allá lejísimos, en donde pues este gesto no le llega, lo tienes que hacer grande, ¿no? O sea, esto lo tiene que llegar hasta allá. Y en cine pues tienes que hacerlo mucho más sutil. Eh, Creo que tiene que ver eso, te digo, con las distancias, con a dónde Claro. llega tu energía, porque finalmente lo que expresa es la energía que pega en el espectador. Y bueno, si el teatro implica otro tamaño, otra fuerza. Lo entiendo perfecto, muy bien. Ujú. Ahora, ¿cómo Tomás prepara sus personajes? ¿Qué técnicas utiliza? ¿Qué implica el proceso de preparar el personaje? Sí, he pasado por por muchas etapas, te digo, pues ya a estas alturas, pues empecé a los veintitantos años, ¿no? Pero ahorita en lo que estoy es, sin duda cada personaje te demanda el camino, cada personaje te dice el camino. Puedes tú como de pronto intentar sí usar tu método y pues en principio conocer las circunstancias, ver quién es, de dónde viene, como todo el plano analítico de la realidad del personaje que es muy importante y eso creo que en cada personaje hay que hacerlo, ¿no? Entender las circunstancias en las que está viviendo el personaje desde una visión de análisis intelectual. Ahora, ya el proceso pues, de encarnación, de invitar a esta otra energía a estar en tu cuerpo, eh, yo estoy empezando a hacer un trabajo en las madrugadas. Yo me paro a las 3:30 de la mañana, tengo una práctica de yoga a esa hora y tengo un trabajo de meditación y ahí empiezo como pues eso, como a intentar conectar los cables, ¿sabes? De lo que es el personaje y de lo que soy yo, en una especie de fuerza de invocación luminosa.
y de pronto empieza a funcionar, ¿sabes? Con la última película que hicimos, con Hombres Íntegros, creo que empezó a funcionar porque justamente ahí fue donde yo tenía esa práctica ya desde hace varios años sin conectarla con el quehacer artístico, pero justamente como que una fuerza me despertaba a esa hora, me decía, ponte a trabajar y si no lo haces, no va a funcionar la escena, no va a funcionar el día del llamado ahí. Y los días que no lo hacía, estaba muy inseguro. Y cuando lo hacía y empezaba a crear y conectar y pum, 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 sucedían cosas muy hermosas y muy mágicas. Entonces ahorita estoy como intentando explorar esa beta, ¿no? Como ese horario de la madrugada y desde ahí trabajar. Muy bien, ahora pues mencionas esta parte que la llevaron a cabo junto con Alex en el rodaje y toda la preparación para Hombres Íntegros. Vamos a entrar una vez de lleno a esta parte que es el proyecto más reciente, que pues están en esa etapa de la promoción, en la asistencia a los festivales. Em, ¿cómo fue esta parte para que tú llegaras? ¿Ya habías trabajado con Alex antes? Fíjate que no, me hizo casting para la película anterior que hizo que se llama Cuernavaca, Ah, Cuernavaca, sí, sí. para el personaje del papá, y me hizo casting, y yo cuando fue el casting, me hizo un casting y luego un callback. Yo decía, pues este director quiere que sea yo, pues no entiendo por qué no me habla, ya que había pasado. Claro, Y bueno, pues ya que finalmente nos encontramos en esta película, dije, no, pues es que estábamos esperando a que viniera lo bueno realmente. claro. Digo, siempre son momentos perfectos, ¿no? Cuernavaca es una muy buena historia, pero creo que Hombres Íntegros, o sea, yo ayer platicaba con él y creo que la va a reventar porque es una historia buena, además es comercial, es una temática social fuerte e importante y está teniendo un movimiento interesante. Y entonces, de alguna manera ya habías tenido un proceso previo, tuviste que volver a, obviamente, a hacer un casting, siempre tienes que hacer casting, o de alguna manera ya te tenía contemplado, ya nada más fue puro, parte del proceso. No lo creo, no creo que me tuviera contemplado, es decir, de alguna manera sí puedo pensar que me tenía en la mente. Nos encontramos por ahí en un temazcal, por ahí en el paso de los años, pero sí me hizo un casting, mandé un self-tape y luego hicimos un callback que no fue nada sencillo, o sea, sí eran dos escenas y sí había que trabajarle, pues, y se tardó en decidir, inclusive, pues se tardó en decidir con todos los chavos, o sea, sí es una persona muy, muy, muy obsesiva, yo creo, Alejandro, y sí quería tener claro que cada personaje tiene por actor el que tiene que ser. Entonces, sí, en ese sentido, estuvo reñido. Ok, y bueno, pues ya te quedas, este rodaje comienza en 2018, digo, perdón, No, 22, 22, 22. 22. Y ya, obviamente, hasta ahorita es cuando se está haciendo la promoción. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te atrajo, qué te atrapó de la historia? Porque ahí interpretas, pues, al papá del personaje, digamos, central, ¿no? Que es este Andrés Rebo. Eh, pues primero, pues leer el guión. No había leído el guión para el casting, solo conocía las escenas que me mandó. Y ya finalmente cuando ya me dice que sí, quiero que seas tú y todo, leo el guión y la verdad es que me gusta mucho porque es un guión muy, muy dramático. O sea, es decir, la literatura dramática, que es la literatura escrita para el teatro, es maravillosa, es decir, es perfecta. O sea, no pasa con los guiones, todavía no tienen, porque el arte de hacer dramaturgia está escrito por Aristóteles, pues, ¿sabes? O sea, está escrito, entonces es una estructura que está muy clara y a nivel de guionismo, pienso yo que no te topas con un guión tan perfecto hoy en día tan fácilmente. Y de entrada me pareció un guión muy perfecto, muy cerrado, todo lo tenían cerrado, todo estaba pensado, pues, a nivel de sus giros, de sus lógicas, de sus razones, de sus circunstancias. Y luego ya cuando empezamos a hacer el trabajo de mesa, como el estudio de cada personaje, eso más me sorprendí porque lo tenían todo claro, todas las circunstancias que determinaban la naturaleza de cada personaje, ya la tenían lista los guionistas, tanto Alex como, ay, no recuerdo el nombre de él,
pero es buenísimo. Humberto, no me acuerdo. Me da pena, pero ahorita lo voy a buscar. Pero bueno, entonces me encantó eso. Y ya luego el proceso empezó, pues ahora ya viene lo bueno, ¿no? Como conocer a los jóvenes y hicimos con la familia, que era como el núcleo al que yo pertenecía, que es mis dos hijos y mi esposa. Hicimos algunas improvisaciones, tanto en un espacio de entrenamiento, calentábamos y nos disponíamos a explorar distintas posibilidades en las relaciones, ver cómo podían ser los juegos de poder entre la familia. Y finalmente fuimos una vez a un desayuno, no sé, fuimos a un restaurante y nos puso unas improvisaciones Alejandro y en ese restaurante desayunamos juntos y fue muy divertido. Y creo que hasta nos grababan ahí, estaban medio grabándonos con la cámara, con el celular y fue la última como experiencia que tuvimos previa al rodaje. Y luego ya en el rodaje, pues primero encontrarme con la técnica que estaba empezando a poner en juego Alejandro, ¿no? Esta técnica que te digo que tiene que ver como con los chakras y con la Los energía, chakras. ajá, con la energía que uno va liberando y que cada chakra tiene como una especie de emotividad, una emoción, una carga. Y pues al principio sí me saqué de onda, la verdad, dije, chale, ¿qué es esto, cabrón? ¿En qué me metí? Sí, el primer día de llamado no entendía bien, no sabía cómo hacerlo. Inclusive era una de las escenas más difíciles del personaje, una que va ahí en el coche con el hijo, después de todo y bueno. Y bueno, pues ya me fui acostumbrando al juego, me fui metiendo, lo empecé a gozar y disfrutar. Y sobre todo es un trabajo que hacen los jóvenes. O sea, yo ya que vi la película dije, claro, sí, o sea, el trabajo era apoyar a los jóvenes y ayudarlos, porque está haciendo sobre todo Andrés un trabajo bellísimo, bellísimo, excelente, su capacidad de abrir su corazón delante de la cámara y compartirnos toda esa gama de sentimientos y emociones que tiene él. Entonces, pues sí, fue un trabajo de compartir con los jóvenes y escuchar a Alejandro lo que él fuera pidiendo, ¿no? Y estoy muy contento con el resultado de la película. Me parece que la película está muy cuidada, es muy profesional, la música me encanta, la fotografía me gusta mucho cómo trabaja con los rostros, cómo se dedica a que se vea el trabajo de los actores y el guión me parece también, te digo, perfecto. Entonces sí, como dices, también lo que está queriendo decir, ¿no? O sea, una temática tan actual, pero a la vez planteada desde una realidad, pues que no solo está depositada en este tiempo, sino en todos los tiempos, ¿no? Me gusta mucho la película, estoy muy satisfecho con ese resultado. Cuéntanos un poquito, digo, yo ya tengo algo de contexto, no he tenido la oportunidad de verla, pero tengo bastante contexto, lo que platico con Alex, lo que platicó Andrés, eh, para la gente que básicamente va a ver tu entrevista, ¿de qué trata? ¿Cuál es tu acción dentro de la película? Pues vamos, la película se trata de un joven, que es mi hijo, que es Andrés Rebo, que se llama Alf, que llega después de un año de haber estado como en un intercambio, un internado en Estados Unidos, llega de nuevo a la preparatoria, él tiene 17 años. Y al llegar de nuevo a su mundo, a su realidad, que es la realidad de pues una clase alta, una escuela de curas, donde son puros varones, se empieza a dar cuenta de que ya no encaja con esa realidad. Se da cuenta él que no, que algo no está bien, que no es lo que él quisiera, y entonces empieza a tener búsquedas distintas. Y entonces el entorno social no le permite de alguna manera expresar, ser lo que realmente él es. Y esto le hace cometer un error muy fuerte. Y entonces, pues sí, ver las consecuencias que implica en un joven en la adolescencia, pues esta sociedad machista, esta sociedad clasista, esta sociedad, eh, pues sí, intolerante a la diferencia, ¿no? Y mi personaje es el padre, el papá de él, que es un político, pues sí, priista, heredero espera ser el heredero de la gobernatura de uno de los estados de la República, luchando por el poder y el dominio, educado en una familia en donde el poder siempre estará por encima del amor, del cariño, de las relaciones eh, afectivas.
sino más bien las relaciones de poder todo el tiempo ponderadas por encima, ¿no? De la verdad. Y entonces, pues así es como educa a sus hijos, sobre todo con Alfes, muy, muy, muy duro porque ser el hermano mayor, el primogénito. Y bueno, pues ese es mi personaje que se llama Alfredo, que me gusta mucho. Sí, parece ser que la experiencia fue totalmente distinta a otros trabajos que has tenido y como dices, Alex parece ser muy enfocado en lo que quiere, en cuidar cada detalle y creo que eso es parte de que va a ser un éxito. Además que es mediática porque involucra parte religiosa, ideologías con respecto a el hecho como bien comentaste, lo del machismo, las preferencias sexuales. Fíjate que en un fragmento que puse yo en mis estados de WhatsApp, porque lo distribuyo por Instagram, TikTok, Facebook y todos lados, puse un fragmento donde habla un poquito de esa parte donde está escribiendo cuando Alf regresa a la ciudad y pues obviamente el aspecto religioso pues no lo acepta, ¿no? Pero me estaba contando en la entrevista de qué trataba, así como tú ahorita, y yo tengo pues mi WhatsApp, generalmente no tengo un WhatsApp personal, es un WhatsApp business, entonces tengo ahí clientes imparto cursos referente a entrenamiento y nutrición y todo esto, y pues una señora se enojó que quién era él para atreverse a hablar así de la religión, y bla, bla, cuando solamente estaba planteando una temática de película, tan solo con eso. Entonces, yo creo que sí va a funcionar excelente. Pues bueno, parece ser que ya está ahí en tratos con plataformas que esperemos que ya pues pronto se concreten, ¿no? Para que pueda esto exponerse al mundo y puedan ver la calidad de este proyecto. Sí, sin duda, sin duda. O sea, vamos, ya tuvimos nuestro primer festival que fue en Morelia y Morelia, pues ya en Morelia mismo nos fue muy bien con el público, es decir, con la recepción del público, los comentarios, mucho interés, muchas preguntas. Es una película muy controversial también, como dices. Y por otro lado, pues el premio de Andrés como mejor actor, claro. que sí es un primer sello que ya lleva la película que puede ayudarla a llegar lejos y a volar. Esperemos que siga su camino por festivales por lo pronto, que es el objetivo que creo tienen los productores, y luego que lleguemos al cine y en el cine podamos llegar a la mayor cantidad de plazas posibles. Y luego entonces llegaremos a las plataformas. Esperemos que sí. Y sirve que nos da tiempo de pues estar haciendo ruido, ¿no? Ujú. Eh, ahora, ¿cuál ha sido tu mayor desafío personal o profesional que te has enfrentado pues, al decidir dedicarte a ser actor? Como te digo, pues la actuación, digo, no sé, otros trabajos, yo creo que supongo que también de igual manera, ¿no? Pero la actuación sí implica muy seriamente el ejercicio del autoconocimiento, o sea, sí actuar es conocerse, no hay de otra. Y ahí es donde pues la mayor dificultad ha sido esa, ¿sabes? ¿No? Es decir, no, o sea, de pronto uno quiere evadirse de uno mismo, de pronto uno no quiere acceder a ciertos lugares en donde uno sabe que es eso que uno no quiere poner en juego. Entonces los personajes son espejos y las relaciones son espejos, entonces los personajes te ponen en la cara lo que tú necesitas trabajar contigo mismo, inevitablemente. Y ahí es donde yo te diré que es lo más difícil que me he encontrado, pues las resistencias personales a realmente atorarle a lo que me está pidiendo este personaje, a lo que me está pidiendo esta ficción, a lo que me está demandando esta creación. Y de pronto, pues sí, o sea, me he dado cuenta y dices, ay, me hice bien tonto con este personaje. Pues sí, comete unos errores, ¿no? Pero yo te diría que esa es la mayor dificultad a la que me he enfrentado, el reto que implica conmigo mismo y darme la cara a mí mismo de lo que yo tengo que trabajar. Y bueno, ya al otro lado son las relaciones, que sin duda son muy importantes, ¿no? Poder estar ahí en contacto con los demás, con los productores y eso, no juzgar, ser libre, charming, comunicación, ¿no? Porque yo veo que hay gente que no se desenvuelve en el medio como si fuera muy sencillo. Yo de pronto soy tímido, soy introspectivo, soy profundo, soy...
Y de pronto eso se me dificulta también, ¿no? La capacidad de las relaciones y el juego que implica de saberse uno que está a la altura de cualquier otro que se le pueda poner enfrente, porque cada uno de nosotros es único y maravilloso. ¿En tu vida personal ha perjudicado de alguna manera? Porque bueno, a algunos, incluso no dedicándonos a la vida pública, hay ciertas profesiones que son pues complejas, ¿no? El hecho de que pues tal vez no puedas tener la privacidad o el hecho de que tengas que desaparecerte de casa por determinado tiempo, eh, la interacción con la familia, ¿te ha perjudicado en algo esta parte? Vamos, la palabra perjudicado no creo que sería la adecuada, sino que más bien sí ha influido, ¿no? O sea, sí ha Mm. determinado el camino de mi vida. Yo estuve casado, me casé con una actriz, estuve casado por 10 años, con ella 9 años, y pues yo tenía el proyecto de una familia y como que una parte de mí soñaba con eso, con una familia estable y sin duda el quehacer de la actuación, aunado a la juventud, pues, es decir, éramos muy jóvenes, yo me casé a los 25, ella tenía 27, nos terminó por romper, pues, porque no supimos manejar, te digo, todas estas fuerzas. Cuando uno está creando un personaje, pues quiere explorar lo que uno está creando, y más si es joven porque no lo has vivido, ¿no? Claro. Entonces, en esa exigencia comenzamos a cometer errores que nos ayudaban en nuestras carreras, que nos ayudaban a hacer ciertas cosas que queríamos hacer como artistas, pero no le hacían bien al núcleo de lo familiar, ¿no? Y entonces sí repercutió en una crisis muy fuerte a nivel familiar que determinó mi vida. Y te digo, no para mal ni para bien, sino que ese fue el camino que se abrió. Y hoy en día tengo otra familia, tengo otra pareja y sé que hay cosas que hay que cuidar y que por esos caminos hay que tener cuidado. Tienes dos hijos, una niña, la chica y un muchachito, ¿verdad? Así es. ¿Qué impacto les genera a ellos tener un padre actor? Y si a ellos les interesa esta área. Mi hija la mayor tiene 24 años. Ella estudió Ujú, arquitectura, es arquitecto y arquitecta. Y ujú. y bueno, ella no quiere saber nada de la actuación ni de ese trabajo porque desde niña le tocó, te digo, todo este sinnúmero de experiencias y de complejidades. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, ella le genera repulsión. Ok. Eh, y mi hijo tiene 16 años y él sí, él le gusta mucho, va constantemente al teatro, al cine y ahorita está pues en la preparatoria, en segundo año de preparatoria y está comenzando a decidir o a decir que quiere estudiar cine como director de cine. De A ver lujo. si es cierto. Sí. ¿Y a ti cómo te cae la noticia? ¿Te agrada que siga tus pasos? Sí, me agrada que quiera ser director de cine. Yo siento que actor me hubiera costado más trabajo si me dijera que quiere ser actor, porque siento que la actuación sí implica hay una cierta vida ahí pues de mártir. No, o sea, sí hay una serie de cosas a las que uno tiene que renunciar Claro. que son muy complicadas. Y no sé del director, no me ha tocado ser director de cine, pero me atrae la idea. Sí, bueno, en el mismo, digamos, en el medio, ¿no? No es lo mismo, pero se pertenece, ¿no? Pues Sin está duda. bastante interesante, ¿no? El hecho de que tu, tu, tu familia pueda estar involucrada en una área similar, ¿no? Por otro lado, ¿qué opinas sobre la evolución que ha tenido el cine y el teatro en México? Digo, en lo particular, el teatro creo que era mejor la asistencia, me refiero a la asistencia, a la atracción que había. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar hace unos meses en Londres y estaba yo hospedado cerca de una zona donde hay muchos teatros y llegamos el lunes y la gente formada ahí entrando y eran un teatro, otro teatro y me impresionó porque aquí pues no existe, o sea, si vas el viernes, el sábado y tal, tal, y aparte no es como que haya tantísimos. Bueno, sí hay, pero no así, que en esa magnitud como allá. Entonces, creo que lo que yo puedo apreciar es que no es
tan buena la afluencia al teatro? Y con respecto al cine, o sea, ¿cómo consideras que ha sido la evolución? Vamos, o sea, el teatro ha tenido una evolución, te digo, cuando yo me formé, los maestros eran los directores y el director de escena tenía como un lugar muy importante, ¿no? Era como la vaca sagrada, pues realmente eran como dioses. Y afortunadamente ahora eran grandes puestas en escena, valiosísimas. Y ahora en donde esta figura del director de escena se ha desintegrado y más bien son como los colectivos y son como el trabajo creativo, como que ha habido una necesidad por romper esta dimensión vertical de la creación escénica para construirla en algo más horizontal. Yo pienso que ha sido muy valiosa, pero por otro lado ha demeritado en el resultado, con todo el respeto que me merece las nuevas puestas en escena, en el resultado de lo que hay en escena hoy en día. Ya no hay puestas en escena de esa dimensión. Ahora, con relación al espectador, pues yo creo que también ha cambiado porque ya no son puestas en escena que invitan como al gran espectador que le llaman, que es como, como llenar los grandes teatros y puestas en escenas gigantes y sino que de alguna manera se ha comenzado a atomizar el crecer escénico, ya son pequeños grupos, pequeñas obras y todo se ha vuelto más pequeño, teatros pequeños, subir al espectador al escenario. En ese sentido, pues ha repercutido pues en la cantidad de gente que va al teatro. Ujú. Claro. Eh, mm, sí, ahora depende de la calidad. Si la puesta en escena es grandiosa, la gente va a llegar, sin duda, porque el voz en voz se recorre. Mm, Y con respecto al cine, pues yo pienso que ahí está, ¿no? O sea, la evolución del cine, yo recuerdo desde que salió Amores Perros, que fue como, vamos, Parteaguas. mi juventud, sí, la primera película que decías, el cine mexicano comienza a ser una identidad distinta de todo lo demás que se está haciendo. Yo creo que esa herencia hoy en día ha sido maravillosa, es decir, que sí ha habido una progresión y un legado del cine mexicano que cada vez tiene mayores cosas de decir, ha creado como un lenguaje claro, ha creado una identidad específica. En ese sentido, yo estoy también pues muy contento con lo que está sucediendo hoy en día en el cine mexicano. No, y aparte con las plataformas digitales, pues ah, creo, mi perspectiva, que es pobre, por supuesto, es que hay más, todavía más proyectos, ¿no? Más trabajo, o en realidad es similar. No, 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 sin duda, no, sin duda hay mucho más trabajo, o sea, hay muchas más producciones y México, la Ciudad de México se ha vuelto como una meca de la creación, o sea, hay un montón de producciones en la Ciudad de México, no solo producciones mexicanas, sino también producciones internacionales que deciden venir a la Ciudad de México a producir porque encuentran que es un buen espacio, ¿no? Un buen caldo de cultivo para lo que quieren hacer. Y sin duda es gracias también a lo que implicó las plataformas. Antes, cuando yo terminé la carrera de actuación, o actuabas en Televisa o en TV Azteca, lo cual era imposible porque estaba todo apañado, o sea, tenías que ser un actor de otro tipo, Claro, y estaba muy cerrado el coto. Y en cine también estaba muy cerrado el coto, o sea, eran tres o cuatro actores, tres o cuatro actrices y no había manera de acceder, muy difícilmente. Y las plataformas han permitido que el campo se abra, o sea, hay muchas más oportunidades. Ahora hay muchos más actores también, ¿no? claro, claro. Así como crece el mercado, también llega mucha más gente. Ahora, relacionado con esta parte de los actores, ¿existe alguna edad en particular? Digo, obviamente, pues tú comenzaste pequeño, pero pues hay gente que no necesariamente comienza tan pequeño. ¿Existe una edad idónea o realmente da lo mismo a la edad en que tú quieras incursionar para estudiar actuación? O sea, pienso que la actuación es, pues si uno está llamado a eso, a la hora que sea, llegará a eso, ¿no? O sea, no, sí, la actuación no es como el fútbol, pues, en donde el fútbol dices, pues ya a los 23 años, 24 no, a los 30 ya es veterano. No, no, la actuación, la verdad es que hay gente que brilla a los 18, 19 y son brillantes y desaparecen el resto de su vida y hay gente que llega a los 50, 60 años y comienzan a brillar, ¿no? Un maestro que se AMI, que es un maestro del teatro, no, él dice que es sobre todo la flor del actor, ¿no? El actor trabaja con una flor que se despierta
Y hay la flor de la juventud, la flor de la madurez, la flor de la vejez. Y la cuestión es que tener esa flor abierta, y si esa flor está abierta, yo pienso que el espectador va a poder recibirla a cualquier hora de la vida. Eh, entonces es trabajo del actor mantener esa flor viva, ¿no? Esa flor brillante. Claro, pues es que definitivamente, como bien dices, pues no depende de una capacidad de velocidad o de fuerza explosiva como en algún deporte, ¿no? Realmente, pues sí, porque hay personas que no tuvieron la oportunidad de conocer algún lugar donde desarrollar ese talento y probablemente sea más adelante, ¿no? Para Tomás, ¿existe algún personaje que le gustaría interpretar pero que no se ha dado la oportunidad o realmente has desarrollado todos los personajes o papeles que te ha gustado? No, sin duda no, no. O sea, es que haz de cuenta que llego yo, ya me veo en el espejo, ya veo, digo, ay, cabrón, pues ya voy a cumplir 50 años, ¿sabes? Entonces, de pronto, pues hay personajes jóvenes, o sea, está, no sé, Romeo y Julieta, no sé, tal vez Hamlet, o sea, personajes en ese sentido emblemáticos que ya no tienen mi edad. Que bueno, que sin duda sí me gustaría o me hubiera gustado haberlos interpretado, ¿no? Haber llegado a esas dimensiones, no sé, sí, sí me hubiera gustado. Y pues ni modo, ¿cuál es el personaje que quiero hacer? El que está por llegar, ¿no? El que está por llegar. Pero sí hay lugares en mi interior que digo, chale, o sea, en la juventud se me fueron varios. Ni modo, ¿no? O sea, hay que reconocerlo, cabrón. Claro, pero pues quién sabe, así como está en la actualidad, que en realidad ya se proyecta lo que sucede en la sociedad actual. Ya ves que hoy en día puede ser lo que quiera ser. Entonces probablemente pueda haber un Romeo de una edad de 50 años, ¿no? O ya ves que Sin hay duda. una sirenita negra. Entonces yo creo que pues todo lo que pasa hay oportunidad para que pues se dé la oportunidad, pero igual y no, sin embargo, pues son los que te hubiera gustado, ¿no? Sí, sin Eh, duda, sin duda. Tienes toda la ¿Qué, razón. qué viene para Tomás próximamente? ¿Tienes alguna meta, algún proyecto, algo que se esté cocinando? Y digo también lo que se pueda decir, ¿no? Porque hay veces que no es tan bueno expresar ciertos proyectos. Sí, pues mira, tengo un proyecto con un amigo que es un proyecto que venimos elaborando desde, pues sí, desde la pandemia. Es un guión que me gusta mucho, que es un personaje que está bellísimo, que en realidad es un chelista, la vida de un chelista que, pues que eso, que intenta ser como el chelo único, ¿no? Pues todos los obstáculos a los que se enfrenta. Es una especie de hombre que comienza a derrumbársele el mundo y a través de ello queremos hablar de la caída de las estructuras, hablar de un poco de la Rusia socialista, hablar un poco de cómo las mujeres comienzan a tener un lugar, ¿no? Porque en la película ya no hay un director de orquesta, sino llega una mujer directora de orquesta. Este hombre, la mujer le roba al hijo y no puede tener a su hijo cerca de él, es una mujer rusa. Entonces las mujeres cómo comienzan a tener un lugar predominante en la vida eh, pública, en la vida social y cómo eso también a él le comienza a derrumbar sus estructuras. Y es un texto muy bonito que se llama Una mancha de humedad, que estoy Ok. trabajando con un amigo que se llama Juan Pablo Miquirray y en eso andamos. En eso andamos con otro proyecto también que estamos intentando levantar y bueno, a nivel de cine eso es lo que traemos. Y por otro lado, pues haciendo castings, ¿no? Entregado al quehacer de los castings y bueno, con varias opciones ahí a que sucedan, varios proyectos que esperemos para 2025 se liberen y salgan. Y pues de teatro, la verdad es que he parado mi quehacer en el teatro por un tiempo, porque sí, te digo, el teatro de pronto me jala mucha atención, mucha energía, me apasiona y me aleja de realmente de lo que ahorita quiero hacer, que es dedicarme al cine. Por supuesto. ¿Algún consejo que le puedas dar a todas las generaciones nuevas que pues están incursionando en este medio de la actuación y que, pues, o gente que quisiera y que a lo mejor no se ha animado, que justamente estas
estas entrevistas, estas pláticas son justamente para motivar a la gente que quisiera y desconoce cómo hacerlo. ¿Qué consejo le puedes dar a todas estas personas? A ver, es un poco esta metáfora, ¿no? Que hay un hombre, un individuo que va con el gurú y le pregunta, maestro, dígame, ¿dónde está el éxito? Y el maestro le dice, pues, de ese lado, camina de ese lado y al final de ese camino llegarás al éxito. Órale, pues. Y va y empieza a caminar, caminar, caminar y llega con se encuentra unos tipos y estos tipos le empiezan a dar una madriza, ¡pa! Le pegan, lo dejan todo molado, ya regresa con el maestro y le dice, oiga, maestro, ¿qué onda? Pues ya me dieron en la madre, ¿dónde está el éxito? Dígame ya la verdad. No, no, allá, de aquel lado. Y allá va otra vez y pum, 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 le pegan su madriza. Y así unas 4 o 5 veces y hasta que llega con el gurú y le dice, oye, ya, ¿en serio estás jugando conmigo? ¿Qué? Dice, no, no, no. Justo detrás de donde te dan esas madrizas está el éxito. Y yo pienso que es así con la actuación, o sea, sí, hay que ser muy tercos y muy pacientes. No sé, en mi caso así ha sido y así tiene que ser. Es decir, ponderar el sí por encima de todos los nos, porque sí es una carrera de resistencia. Sí, creo que hay que resistir el no, hay que resistir el rechazo, hay que resistir, pues eso, que acostumbrarse al fracaso, porque es la única manera de llegar. Sí, es una carrera que tiene que ver con el éxito, sin duda. O sea, el éxito que es, pues, poder llegar a ser visto por muchos, ¿no? O sea, que es el trabajo del actor, pues. Claro, Y entonces, pues sí, la invitación es a aguantar vara, y aguantar vara es ser tercos y ser apasionados y creer en que eso es lo que quiero y no cejar. de lujo. O sea, mejor manera de verlo no pudo ser, porque así es en cualquier cosa que queramos lograr, pues te va a tocar caerte y que te pongan el pie y que te den una madriza entre varios, pero pues la constancia, la resistencia, la resiliencia es lo que va a hacer que puedas llegar, ¿no? Y la fe, o sea, te lo juro, la fe en términos de que saber que eso es lo que quiero, pues, de saber que eso es lo que yo necesito, porque sí hay mucha competencia, pues. O sea, hay mucha gente que quiere estar ahí y los espacios no son tan grandes como la cantidad que quiere. Entonces es estar confiando en que es para mí, es de mí, ¿no? Pero bueno, ese sería mi consejo. De lujo. Bueno, ustedes pueden, bueno, nuestra audiencia puede ver los trabajos, ustedes métanse a Google, pónganle Tomás Rojas y ahí van a poder encontrar diversos proyectos que tiene. El último está en Netflix, si no me equivoco, que es donde hubo fuego. Y creo que está en Netflix. Creo que está en Netflix. Y bueno, pues estamos en espera de, mientras Hombres Íntegros sale, es un proceso, no tienen que hacer una promoción en los festivales y pues de ganarse todos los premios que tengan que ganar. Y pues esperemos pronto que aparezca. Mientras tanto, pues vean cine mexicano, que es algo importante. Sabes que yo no comprendía esa parte cuando entrevisté a Andrés, perdón, a Alex, porque es Andrade y me confundo. Sí, Cuando yo entrevisté a también. Alex Andrade, Pisito 13. eh, yo, por ejemplo, en mi mundo, que es la lucha libre, es cultura mexicana, y yo la voy a defender a capa y espada. Y el que me diga que la clásica pregunta, ¿y si se pegan? Pues ven, te voy a enseñar cómo es la cuestión. Y en el cuestión del cine, yo no había comprendido que de igual manera es cultura y nos atrae al turismo. Entonces, la recomendación también es vean cine mexicano, porque pues son mexicanos. Y allá afuera les gusta el cine mexicano y es una ironía que al mexicano no le guste su propio cine, ¿no? Sí, sin duda hay que ver cine mexicano. Es importantísimo porque el cine es un reflejo de la realidad, es un reflejo de lo que somos como sociedad. Y Ujú. entonces, pues, si no estamos viendo lo que nosotros somos y no estamos viendo lo que son otros, pues nos estamos perdiendo de una gran oportunidad. Y además que ahorita se está haciendo muy buen cine mexicano, o sea, sí creo que hay muy buenas películas. Entonces, vamos al cine mexicano, se estrenó Sujo, que creo que hay que ir a verla. Sujo es una película que compitió con nosotros dentro de el Festival Internacional de Cine de Morelia y ganó mejor dirección, mejor guión, mejor película. Y ya está en los cines, entonces creo que por lo pronto
no ver cine mexicano, sino ver Sujo, que hay que ver qué tiene esa película que está resonando tanto. Ganó en Sundance, ha ganado bastantes premios, vamos a verla. Por algo será. Y además hay que tomar en cuenta que no hay grandes apoyos, o sea, es difícil que exista el apoyo también en México y aún así se está haciendo buen cine. Entonces, pues sí, la invitación es que veamos nuestro propio cine y el que les agrade, sin duda alguna. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar, Tomás, para que puedan seguir tus proyectos? Y pues yo en Instagram soy Tomás Rojas Rep con B grande, y en Facebook Tomás Rojas. Ahí vamos poniendo todo lo que va saliendo, el juego, las relaciones y pues sobre todo este espíritu de no dejar de ver el mundo y las redes sociales también como un espacio de creación y un espacio creativo, porque luego se vuelve bien enajenante. Entonces, pues si les interesa seguirme, pues bienvenidos, porque ahí estaremos jugando al juego de la creación. De lujo. ¿Algo más que quieras agregar en esta plática que hemos tenido? No, pues agradecerte el espacio, agradecerte pues, la escucha, agradecer tu interés, porque sí, creo que es muy bonito poder compartir con alguien como tú lo que está uno haciendo, lo que está uno creando. De verdad te agradezco pues la iniciativa que estás teniendo. Y de corazón, pues esperemos que vean la película Hombres Íntegros, que esperemos para marzo ya esté en todas las salas del país. Y también espero que les guste mucho y nos vemos ahora sí que en lo que va a ir saliendo a lo largo del próximo año. Esperemos que así sea. Y pues muchas gracias por darte el espacio, porque yo sé que los tiempos de ustedes son complejos, el tiempo es valiosísimo. Y pues yo no soy experto en cine, pero me gusta platicar con gente que está rompiéndola y que tiene éxito, y sobre todo en todas estas áreas que me encantan. Y pues bueno, te deseamos lo mejor de los éxitos, que sigas teniendo muchísima chamba y pues que Hombres Íntegros también pues te ayude a generar un cambio de conciencia en nuestra sociedad. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. Recuerden que este podcast está patrocinado por Andefi, Academia de Nutrición Deportiva y Fitness Integral. Si necesitan alguna información referente a capacitación de nutrición, entrenamiento y toda esta parte que tiene que ver con la salud y la estética corporal, pueden escribirles un mensajito. Y sigan a Tomás Rojas en sus redes sociales, síganos a nosotros, denle like, compartan esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de Voces y Desafíos. Hasta la próxima.